Perfecto. Entonces, vamos a ver primero los principales estados financieros, la parte conceptual, que estábamos tocando en la anterior sesión. Y vamos a ver el estado de resultado. El estado de resultado que tiene una estructura, bueno, ¿qué es primero? El estado de resultado es como una película que tiene un principio y tiene un final, donde al final lo que interesa es ver si la empresa generó utilidades o generó pérdida, caso contrario. Tiene una estructura básica donde tenemos primero los ingresos, luego tenemos el costo de venta y la diferencia entre ingresos y costo de venta, eso nos da pues la utilidad bruta. Luego de la utilidad bruta vienen los gastos operativos. Luego de los gastos operativos tenemos el resultado operativo. Esto tiene un nombre particular. Dice, ese resultado del negocio. Si usted quiere ver cómo le va a su empresa, cómo le va el negocio, tendríamos que ver el resultado operativo, porque es lo que genera el negocio independientemente de su estructura de financiamiento. O sea, el resultado operativo me está mostrando cómo le va a nuestro negocio independientemente de cuál es la combinación de deuda-patrimonio. Por eso es importante ver el resultado operativo. Ya luego vienen los gastos financieros. Los gastos financieros son consecuencia de decisiones de financiamiento, porque el financiamiento genera interés y el interés se registra en gastos financieros. La diferencia es el resultado antes de impuesto, luego vienen los impuestos y finalmente el resultado del periodo. Entonces, fíjense que aquí tenemos el resultado final después de efectos financieros e impuestos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto costos como gastos financieros e impuestos son egresos. Pero tenemos que hacer una diferenciación bien puntual entre lo que es un costo, ¿no? Y lo que es un gasto. Entonces, para verlo rápido y no entrar tanto aquí, quiero concentrarme en las razones. Existen conceptos contables. El más común es que decir que la diferencia entre el costo y el gasto es que el costo se recupera, el gasto no. ¿Coinciden con ese concepto, señores? ¿Lo han escuchado alguna vez? El concepto de, repito, de que el costo se recupera, el gasto no se recupera. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, Licen. Sí, ¿no? Es lo que vemos nosotros en un curso de contabilidad. Pero sin embargo, el módulo se llama gerencia financiera. Y en finanzas, en realidad, ese concepto no es correcto, ¿no? En realidad, tanto el costo como el gasto se recupera. Ese es el concepto que manejamos en finanzas. El costo y el gasto se recuperan. La única diferencia es cómo se recupera. Es cómo. Simple, ¿no? Usted, por ejemplo, se dedica a vender agua, ¿no? ¿Sí? Vende agua. Usted vende una botella de agua y está recuperando su costo. Todo lo que le costó, en el caso de si es comerciante, comprar y vender. Al vender la botella de agua, usted recupera su costo. ¿Estamos de acuerdo? Señores, con la venta de una unidad, recupero el costo de esa unidad. Pero si tengo yo una tienda donde solamente vendo agua, ¿será que con una botella puedo cubrir mis gastos operativos? Si solamente en el mes vendo solamente una botella, ¿qué dicen ustedes? No, no se puede recuperar. No, imposible, ¿no es cierto? En consecuencia, hay clara diferencia. El costo se recupera con la venta de una unidad, sin embargo, el gasto se recupera con volumen de ventas. Tengo que generar un volumen de venta para recuperar mis gastos operativos. Entonces, ahí está la diferencia
del uno y el otro. Ambos se recuperan. La única diferencia es que el uno se recupera con la venta de una unidad y el otro se recupera con un volumen de ventas. Ahora bien, el costo es una erogación de dinero para producir un bien o prestar un servicio. Sin embargo, gasto es una erogación de dinero en actividades de apoyo. En actividades de apoyo. En actividades de apoyo. Por ejemplo, en el tema de las universidades, el costo, por ejemplo, este diplomado tiene un costo, ¿no? Uno de los principales costos es el sueldo del docente. Si tuviéramos de manera presencial, sería la electricidad, la depreciación de los activos que vamos a utilizar en el proceso de prestación de la clase. Eso es todo lo que se requiere para prestar el servicio. Pero si tuviéramos en la universidad, usted tiene que hacer el pago en contabilidad, hay guardia de seguridad. Entonces, todas esas erogaciones de dinero que están apoyando a que el servicio se preste, se lo considera gastos operativos. Y los gastos operativos generalmente se lo clasifica en dos grandes grupos, que son los gastos administrativos y los gastos comerciales. Ahora bien, ¿hasta aquí se entiende, señores? Sí, Lisa. Perfecto. Ahora, obviamente que al final del día lo que nos interesa es que el resultado del periodo pues sea positivo, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y para eso tenemos que ser eficientes tanto en costo, gastos, y eso se logra pues con gestión, ¿no es cierto? Los costos y gastos se gestionan. Más adelante vamos a entrar en detalle cómo. Ahora, por ejemplo, acá tenemos, este es el estado de resultado de una universidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente ya ajustado para fines académicos, donde ¿qué vemos nosotros? Cuando vemos un estado de resultado, vemos esto, el comportamiento de los ingresos, y vemos el último renglón, ¿no? El último renglón es el resultado. En este caso, en esta universidad, podemos observar que los ingresos han tenido un comportamiento creciente hasta 2016. A partir del 2017, ha existido un comportamiento decreciente de los ingresos, ¿no? Entonces ya, en ese sentido, ya nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué los ingresos han decrecido en estos periodos, ¿no? ¿Serán por factores internos o externos? Por factores internos se puede decir cosas que hace la universidad, o sea, cosas malas que hace la universidad en cuanto a la calidad de docente o servicio, ¿no? Eso hace que los estudiantes se vayan, digamos, ¿no? O factores también externos, pueden ser, si hablamos de factores externos, pueden ser factores de un microentorno, puede ser que hubiese aumentado la intensidad de la competencia, o factores quizás del macroentorno, que afecta pues a todos los actores de la economía, ¿no? Como por ejemplo el desempleo, la economía, el crecimiento económico se ha ralentizado, ya no crecemos a tasas interesantes. Entonces, son explicaciones que pueden explicar, valga la redundancia, de por qué los ingresos de esta universidad han caído. Ahora, algo importante que tenemos que ver es que si vemos los ingresos, vemos el final, que es el resultado. En teoría, el resultado debería tener el mismo comportamiento que los ingresos. Vemos que se cumple aquí. ¿El resultado del periodo tiene igual comportamiento que los ingresos? ¿O pueden ver ustedes un número atípico ahí? ¿Qué pueden ver? La depreciación en el año 2015, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Ya tenemos
Correcto. para que dé ese resultado de 25. Ahí vemos cosas raras, ¿no es cierto? Vemos cosas raras. Genial. Pero al final del día lo que tenemos que ver es la relación que existe entre los ingresos y el resultado del periodo y ver si existen cosas atípicas como las que ustedes han identificado, pero que la vamos a ver a detalle cuando hagamos nosotros el análisis financiero. Ahora, el siguiente estado de resultado es el de esta es una cooperativa. Igual ustedes ven el principio y el final, el alfa y el omega. Principio, final. ¿Existe una correlación entre los ingresos y el resultado? ¿O pasa algo raro aquí? ¿Cuál es el comportamiento de los ingresos? ¿Creciente, decreciente? ¿Qué pueden ver? Noten ustedes que los ingresos tienen un comportamiento creciente. Pero pese a eso, la cooperativa, a partir de la gestión 2006 en adelante, ha presentado pérdidas. Entonces, ya esto nos cuestiona, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser que mis ingresos crezcan y mi utilidad decrezca? Entonces, algo está pasando en esta cooperativa, que nosotros vamos a ver qué pasó con esta cooperativa más adelante. Le vamos a hacer un análisis, financiero para ver qué está pasando, pero ya con simplemente ver el principio y el final, o sea, ver ingresos y la utilidad, ya nos damos cuenta que algo no cuadra, Los ingresos crecen y la utilidad decrece. Entonces, es algo que llama la atención en esta cooperativa. Nosotros lo vamos a identificar más adelante, pero ya nos estamos haciendo preguntas, ¿no? Nos estamos cuestionando. Ahora, ¿qué es el balance? Pues, ¿no? Cuando hablamos del balance, dice que es un estado resumido de la situación financiera de la empresa en un momento específico. Es una foto. ¿Es una foto? Claro que sí, pues una foto, ¿no? Es una foto tomada a una fecha determinada, donde en esa foto nos muestra, en primer lugar, cómo están estructuradas las inversiones. Existe una inversión que se encuentra en el corto plazo, que se le llama activo corriente, y otra inversión que se encuentra en el largo plazo, que se le llama activo no corriente. A la combinación de ambas o a la suma de ambas se le denomina pues inversión. O sea, cuando uno ve un balance, en el lado izquierdo ve la inversión. Vemos la inversión. Y en el lado derecho uno ve la estructura de las inversiones. Porque podemos tener, la estructura de financiamiento. Podemos tener un financiamiento a corto plazo, que se le llama pasivo corriente, o podemos tener un financiamiento a largo plazo, que se le llama pasivo no corriente, o podemos financiar la empresa con recursos propios. Tenemos patrimonio. Entonces podemos tener el pasivo corriente, tenemos el pasivo no corriente, tenemos el patrimonio, por este lado tenemos el activo corriente, y acá tenemos el
activo no corriente. Entonces, el lado derecho es financiamiento. Financiamiento. Déjame ver, financiamiento. Financiamiento. A esto se le llama financiamiento externo y al patrimonio se le llama financiamiento interno. Por ecuación contable, sabemos que la inversión tiene que ser igual al financiamiento, que esta lógica nace de la ecuación contable que me dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos un balance general, lo que estamos viendo es fundamentalmente la estructura de inversiones y financiamiento de una empresa. Y si tenemos quizás un balance, me dice mucho, pero más me dice varios balances. ¿A qué me voy? Como el balance pues es una fotito, ¿no? Si yo le tomo, por ejemplo, una foto a Isaías, ¿no? Vemos a Isaías y podemos decir, Isaías, está bien Isaías, está flaquito, qué coqueto, está riendo. Podemos decir algo de una foto. Pero si le tomamos una foto en igual periodo, de acá a un año, quizás notemos algunos cambios, ¿no? Ah, no, Isaías ha adelgazado más, ha ido al gimnasio, ¿no? Se tiñó el pelo. Entonces, fíjense bien que una foto me dice algo, me dice. Pero más información me reporta es sucesivas fotos, porque veo la evolución de la empresa. Cómo la empresa ha evolucionado en cuanto a la estructura de sus inversiones y a la estructura de su financiamiento. Entonces, más que una foto, mejor es ver varias fotos para efecto de hacer un análisis. Ahora, continuando, ¿qué podemos ver? A ver, vamos a borrar esto. Y acá tenemos, por ejemplo, la estructura del balance de la universidad que estamos viendo ahora mismo. Y nos podemos dar cuenta de algunas cuestiones. Por ejemplo, podríamos nosotros ver, pucha, a ver, ¿dónde invierte más la universidad? ¿En el corto o en el largo? Podemos ver el activo corriente y el activo no corriente. ¿Dónde invierte más la universidad? ¿En el corto o en el largo plazo? Corto plazo. ¿En el corto plazo invierte más? Largo plazo. Recuerden que esto es corto y esto es largo, ¿no? A largo plazo. A largo plazo. Es normal, ¿no, señores? Es normal que ocurra esto, puesto que una universidad, su principal activo, generalmente son sus activos fijos, ¿no es cierto? Son sus activos fijos. Entonces, es normal. Las cuentas por cobrar, que pueden notar, ¿no? Han tenido un incremento, ¿no? Se dieron cuenta que en los 2 últimos años los ingresos han caído, ¿no? Sí, los ingresos han caído. Pero, sin embargo, fíjense en el 2017, pese a que los ingresos han caído, las cuentas por cobrar han aumentado. Las cuentas por cobrar han aumentado. Entonces ya eso es un mensaje, ¿no? Eso es un mensaje que me está dando. O sea, mis estudiantes existe una elevada mora, ¿no? No están cumpliendo con sus pagos puntuales. Quizás algunos han abandonado la universidad, ¿no? Por trabajar.
Eso es lo que podíamos ver aquí. Entonces, fíjense que ya no estamos cuestionando cosas que no cuadran. Ahora, en el tema de las cuentas por pagar, del financiamiento, ¿de dónde se presta más? ¿Tiene más financiamiento externo o interno? La universidad. ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Cuál es mayor, el pasivo o el patrimonio? Patrimonio. Patrimonio. Patrimonio tiene bajo nivel de deuda. Entonces, fíjense que ya estamos viendo la estructura de las inversiones y fundamentalmente cómo se financia, en este caso, esta universidad. Ahora, en el caso de la cooperativa, lo propio, ¿no? Uno ve primero dónde invierte más. Corto plazo o largo plazo. Vean que estamos viendo que el activo fijo, ¿no? Es el que se lleva la mayor parte de las inversiones. Cooperativa además, entonces invierte en el largo plazo. Obviamente, tiene también construcciones y estos activos son pues todas las instalaciones todas las instalaciones que tiene pues la cooperativa para hacer llegar el agua potable a nuestros hogares, ¿no es cierto? Entonces lo tienen registrado como activos. Son activos y son activos que se les tiene que hacer mantenimiento, ¿no? Estos activos generan costos. ¿Y qué más podemos ver aquí? Cosas raras, ¿no? Vean ¿qué cosas pueden ver aquí? Fíjense esto. Se dieron cuenta que las cuentas por cobrar a socios han crecido de manera significativa, ¿no? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Pasó un hecho en particular? La pandemia. Correcto, ¿no? Correcto, pues, ¿no? Entonces el gobierno flexibilizó o suspendió el pago de servicios. O sea, no podían, no flexibilizó, pero prohibió a las cooperativas que nos corten tanto la luz, el agua, el internet. Entonces las personas, pues, priorizaron salud, ¿no? Priorizaron salud y alimentación. Es por eso que incrementó, pues, las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Los socios no estaban al día. Entonces, si aumentan las cuentas por cobrar, es lógico pensar que si aumenta lo por cobrar, también debería aumentarlo por pagar, ¿no es cierto? Porque si usted no cobra, tiene menos caja, ¿no? Y si tiene menos caja, eso dificulta el pago a proveedores. Y efectivamente, fíjense que proveedores tuvo un incremento también significativo, ¿no? Eso podemos verlo así a simple vista. También podemos ver la estructura del financiamiento. Este es el financiamiento externo y tenemos también el financiamiento interno. Esta cooperativa, ¿de dónde viene la mayor parte del financiamiento? ¿Interna o externa? Interna. Interna, al igual que la universidad que vimos hace instante nada más. Entonces, en conclusión, cuando vemos un estado de resultado, simplemente así lo vemos y ¿qué debo ver? Ve al principio y ve al final, ¿no? Ve al principio y ve al final. En el estado de resultado, los ingresos, si los ingresos son crecientes,
es normal pensar que la utilidad también sea creciente. Vea cómo se mueven ingresos y la utilidad neta, principio y final. Cosas raras. Cosas raras sería que mis ingresos aumenten y mi utilidad neta baje. Inmediatamente ya es eso que es una mala señal, algo está pasando en la empresa. Ahí tengo que aplicar ya herramientas de análisis más profundas, que vamos a ver en instante nada más, que me van a permitir identificar qué está pasando o qué puede estar pasando. Pero ya solamente con ver, yo me di cuenta. Con ver que no se cumple esa lógica, ¿no? Entre ingresos y utilidad. Ahora, otra cosa, cuando ven el balance, ¿qué me muestra? Sencillo. Mis inversiones y mi financiamiento. Tiene que ver dónde invierte más la empresa, corto o largo, y ver cómo ha ido evolucionando esas inversiones a través del tiempo. Entonces, si mis inversiones cambian, también va a cambiar mi estructura de financiamiento. Tengo que ver cómo está cambiando mi estructura de financiamiento. Entonces, eso es en general lo que me muestra un estado de resultado y un balance general. Esto es lo que me faltaba para cerrar la clase de la última sesión. ¿Se entendió, señores?